Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer que podamos ganar o perder. Para perder vamos a necesitar un nuevo script que se llama Player Health, que podemos encontrar en la carpeta Scripts y lo tenemos aquí, Player Health. Vamos a ver cómo está hecho. El script es bastante sencillo. Básicamente tiene una variable pública para referenciar el prefab con el efecto de partículas que se generará en la escena cuando el personaje muera, una variable para saber si el personaje está vivo o no y una variable tipo entero en el que referenciaremos la capa con el nombre traps, que la vamos a utilizar para saber si nuestro personaje ha entrado o ha colisionado con una trampa, es decir, con un objeto que pertenezca a esta capa. Que si nos fijamos, a ver si logro seleccionar una, el objeto Spikes pertenece a la capa Traps, de forma que cuando nuestro jugador entre en colisión con ese objeto, con un objeto que pertenezca a esta capa, pues haremos que muera. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Cuando cuando se lance el evento en Trigger Enter 2D, es porque nuestro jugador ha entrado dentro de un collider isTrigger. Que las trampas tienen un collider isTrigger. Entonces, eso indica que nuestro jugador ha entrado en un collider isTrigger. Lo primero es mirar si el objeto en el que ha entrado en ese collider es distinto a la capa Traps. Si es distinto, no hacemos nada, porque solo nos interesa que el jugador muera cuando entra dentro de un collider isTrigger que pertenezca a esta capa. Si no pertenece, no hacemos nada. Luego también tampoco hacemos nada cuando el personaje ya esté muerto. Es decir, que no esté vivo. Si no está vivo y entra en colisión con uno de estos triggers, no lo vamos a matar de nuevo. Así que no hacemos nada. Ahora, todo esto se ejecutará si el jugador entra en un collider isTrigger que pertenezca a la capa Traps. Lo primero que se hace es poner que está muerto con el está vivo a falso. Se instancia el efecto de partículas en la misma posición donde está el personaje y se desactiva el objeto en el que está este componente, que es el objeto del personaje. Todavía no lo hemos asignado, pero lo vamos a colocar dentro del objeto Rob. Y una vez desactivado, para que desaparezca de la escena, le decimos al Game Manager que el jugador ha muerto y al Audio Manager que reproduzca el sonido de que el jugador ha muerto. Y básicamente para esto sirve este componente. Es tan sencillo como que cuando este objeto entra en un collider isTrigger de la capa Traps, marca que se ha muerto, instancia el efecto de partículas, lo desactiva y ya pues le dice al Game Manager que el jugador ha muerto y al Audio Manager que reproduzca el sonido de morir. Fijaos que aquí a la hora de referenciar a la capa Traps estamos usando un valor entero, ya que preferimos comprobar las capas usando valores enteros antes que usar cadenas de texto. Aquí la estamos usando, pero solo se usa una vez, cuando el objeto se inicia. Y bueno, ahora, ya que hemos visto cómo funciona, vamos a asignarlo. Así que seleccionamos el objeto Robbie y le añadimos el componente Player Health. A ver si me deja ponerlo en algún sitio, aquí. Y claro, tenemos que indicarle el prefab con el efecto de partículas de la muerte. Ese lo tenemos aquí en VFX. Tenemos este, Death Particles. Que si lo vemos,
Bueno, para verlo tendremos que ponerlo en la escena. Y aquí lo hemos visto. Es un efecto de partículas simple que instancia estos sprites que podemos ver por aquí. Lo voy a quitar ya que no quiero que se instancie nada más empezar la escena. Va a ser el componente Player Health el que se va a encargar de instanciarlo en la misma posición del personaje cuando éste entre en el isTrigger en un collider isTrigger de un objeto que pertenezca a la capa Traps. Y vamos a probarlo. Iniciamos la ejecución y vamos a suicidarnos. Y ya lo tenemos. Pero fijaos que el jugador muere y ya el juego se queda así. A esto le vamos a dar solución dentro de nada. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que el jugador gane. Como comenté anteriormente, vamos a tener aquí una puerta que va a estar cerrada. Solo se va a abrir cuando el jugador haya cogido todos los orbes que haya en la escena. Entonces la puerta se abre y cuando el jugador atraviese la puerta, pues vamos a hacer que el nivel se ha completado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues poner la puerta. La puerta ya la tenemos hecha. En la carpeta Assets, Props, tenemos aquí un objeto Door, que es un prefab. Vamos a arrastrarlo y a posicionarlo. A ver, que si no veo bien. A ver que lo seleccione. Mejor con esto. Bueno, yo creo que se ha puesto bien. Y así creo que se va a quedar. Vamos a analizar el objeto. El objeto puerta tiene un animator, ya que la animación de que la puerta se abre se va a controlar con este componente. Y luego tiene un script que supongo que será el que le dice al animator que reproduzca la animación de abrirse. Vamos a abrirlo para analizarlo. Y veis, es un script muy pequeño. Hace la referencia al animator, ya que le tendrá que decir que la puerta se ha abierto. Accedemos o guardamos en esta variable el hash de la variable open. Que si recordáis, voy a abrir este animator controller. En los parámetros tenemos esta variable open. Pues en vez de utilizar una cadena de texto, vamos a obtener su hash, que es un valor entero. Y ya pues este va a ser el que vamos a utilizar para enviar el valor de esta variable. Pero siempre es mejor utilizar un valor entero. Y bueno, en el start pues accedemos a la referencia del animator, obtenemos el hash del parámetro open y le decimos al Game Manager que registre esta puerta. Como cada nivel va a ser único, va a tener una única puerta, al iniciarse el nivel y todos sus objetos, en este caso que se inicia la propia puerta le va a decir al Game Manager, oye, que yo soy la puerta que se abrirá cuando el jugador coja todos los orbes. Entonces el Game Manager va a guardar la referencia a esta puerta, ya que será la puerta que se abrirá. Y luego pues la propia puerta tiene el método que el Game Manager llamará cuando el jugador coja todos los orbes. Que abrir lo único que hace es establecer trigger de este parámetro. Un trigger es una especie de variable lógica que está a verdadero o falso. Lo que pasa es que cuando ponemos el trigger con setTrigger, la variable va a valer, ese parámetro va a valer verdadero durante un solo fotograma y luego al siguiente se va a resetear automáticamente a falso.
Y además de decirle al animator que ya la puerta se tiene que abrir, se le dice al audio manager que reproduzca el sonido de que la puerta se abre. Y este es el script así de básico que tiene la puerta. La puerta tiene más objetos hijos. Tiene un sprite, que es la puerta, la imagen de la puerta, y además el Box Collider 2D, que va a hacer que el jugador no pueda atravesarla. Luego este sprite con la animación subirá. Control Z para deshacer. Y luego también tenemos WinZone, que es un objeto que lo único que tiene es un collider, esto verde que tenemos aquí, con el is-trigger activado, de forma que nos sirva para que cuando el jugador entra en esta zona, vamos a moverlo un poco más lejos, cuando entra aquí dentro, pues ya vamos a suponer que el jugador ha terminado la partida y ha completado lo que es esta escena. Tenemos un script que básicamente lo que hará será cuando el jugador entra dentro de este collider, activa este trigger, pues le dirá al Game Manager que ya ha terminado, que el jugador ya ha ganado. Vamos a abrirlo para ver si es eso lo que pasa. Y básicamente es eso. Obtenemos la referencia a la capa jugador en un valor entero, y cuando un objeto entra dentro de este área, de este collider is trigger, miramos, y si es el jugador, si es un objeto que pertenece a la capa jugador, pues sacamos por consola el jugador ha ganado y le decimos al Game Manager que el jugador ha ganado. Si entra aquí dentro cualquier otro objeto que no pertenezca a la capa del jugador, pues no hacemos nada. Solo se marca como que se ha ganado cuando quien entra es un objeto que pertenece a la capa jugador. Y bueno, pues vamos a probar que todo esto funciona. Vamos a iniciar la ejecución. Bueno, sí. Y voy a hacer esto un poco más grande. Nos acercamos. A ver si llego. Y ahora para llegar vamos a hacer un poco de trampa. Y vamos a... el objeto que tiene el collider que no nos deja pasar, lo vamos a desactivar. Y ya podemos entrar a el área WinZone. Y al entrar, fijaos que aquí por consola nos va a salir que el jugador ha ganado. Pero claro, todavía el jugador se puede mover y tenemos que hacer que cuando el jugador gane, pues se pare lo que es la escena, se muestre el jugador ha ganado. Y ya pues nos permita o pasar a la siguiente pantalla o reiniciar el nivel actual o lo que queramos hacer. Voy a detener y para gestionar todo esto que estoy comentando, de que cuando se pierde se vuelva a recargar la misma pantalla, o cuando se gana se muestre el mensaje de que se ha ganado y se pasa al siguiente nivel, o se recargue la misma escena, vamos a necesitar un script que normalmente se suele llamar Game Manager. Y ese Game Manager lo tenemos ya creado en la carpeta Scripts. Aquí tiene este icono especial. Cuando creamos un script que se llama Game Manager, automáticamente se le asigna este icono. Vamos a abrirlo para ver su contenido. Es bastante grande, pero es muy sencillo de entender. Básicamente usamos el patrón singleton, que es una forma de poder acceder a una variable desde cualquier otro script, simplemente accediendo a esa variable a través de su clase. De forma que cuando definimos una variable estática, esta variable está accesible desde cualquier otro script, siempre y cuando accedamos desde Game Manager.
poniendo GameManager.current. Y al no tener nada, esta variable es privada. Es decir, al no tener public aquí, solo se puede acceder desde este mismo script. Entonces, ¿para qué queremos eso? Pues lo queremos para básicamente va a referenciar al propio componente, a sí mismo. A sí mismo, pero en una variable estática. De forma que cuando antes llamábamos, a ver, algún método, que vimos anteriormente, registrar orbe o registrar la puerta. Al principio del método se miraba si la variable current vale null, es decir, que la variable todavía no tiene valor, no se le ha asignado ningún componente, terminamos. Y esto es lo que hacía que no tuviéramos ningún error cuando, por ejemplo, desde la puerta llamamos a GameManager.registerDoor. Evidentemente, todavía en nuestra escena no tenemos este componente funcionando en ningún objeto. Podemos llamar a los métodos del componente porque los métodos son estáticos, es decir, no pertenecen a un componente en concreto, a un objeto en concreto, sino que pertenecen a la clase GameManager. De forma que podemos llamar a todos los métodos que están estáticos simplemente poniendo GameManager. Y el nombre del método. Y gracias a esta comprobación que hacemos en todos los métodos estáticos, fijaos, gracias a esta comprobación hemos podido estar ejecutando todos los códigos anteriores que hacían llamadas al GameManager. Porque básicamente luego cuando se ejecuta este método, pues al no estar iniciado, pues no se hace el código que viene debajo. Y bueno, pues para eso sirve esta variable. El valor de la misma se asigna en el awake. Cuando el GameManager se inicia, se mira. Si ya tiene un valor, esta variable significa que anteriormente ya se le había asignado un valor en otro componente GameManager. Si tiene un valor y el valor que tenía es distinto al componente que se está ejecutando ahora, pues destruimos el objeto GameManager nuevo. Es decir, nos vamos a quedar con el primero que se ejecutó. Esto es así porque, fijaos que, bueno, vamos a añadirlo. Vamos a crear un objeto que vamos a llamar GameManager y le vamos a asignar este script. Tenemos una escena, este objeto y el script GameManager. GameManager lo que hace en el awake es, si ya está establecida la variable current y tiene un valor asignado distinto del nuestro, significa que somos un objeto que intenta registrarse en esta variable después de que ya este objeto se haya registrado. Entonces, si no se ha registrado, pues lo registramos, es decir, guardamos la referencia nuestra en esta variable, creamos una lista vacía que contendrá los orbes que el usuario deberá de coger y marcamos a este objeto para que, al objeto donde está este componente, para que no se destruya cuando se cargue otra escena o la misma escena. Cuando marcamos un objeto para que no se destruya cuando cargamos otra escena, significa lo siguiente. Voy a iniciar la ejecución. Ese objeto va a aparecer, veis que tenemos
nivel con el nombre del nivel que hayamos puesto, y luego tenemos otra parte que es Don't Destroy Unload, en donde aparecerán todos los objetos que no se destruirán cuando cambiemos de escena. ¿Qué pasa? Que si cargamos la misma escena de nuevo, este objeto va a seguir allí, aquí, y se va a cargar otra vez este objeto cuando se recargue esta escena. Entonces, ¿cómo? Se va a cargar el mismo objeto de nuevo, por eso estamos haciendo esta comprobación. Si ya tiene un valor y es distinto del objeto nuevo, pues entonces destruimos el Game Manager nuevo. Y si no tiene valor asignado, pues lo guardamos, el actual en current, creamos la lista de orbes que el usuario tendrá que coger y marcamos el objeto para que no se destruya cuando cargamos otra escena o recargamos la misma escena. Bueno, no me voy a alargar mucho con esto, ya que este patrón de Singleton se ha explicado bastante en otras series de tutoriales. Y creo que ya muchos de vosotros estaréis hartos de estar escuchando lo mismo. Y bueno, estamos en el Game Manager. Que lo que va a ser, fijaos que se me ha olvidado esta serie de variables. Esta es la única variable pública que veíamos en el inspector, aquí, que indica el tiempo en segundos, 1,5 segundos, de tiempo que vamos a estar esperando antes de reiniciar el nivel. Es decir, cuando el jugador muere, vamos a esperar 1,5 segundos. Claro, porque si en cuanto muere, si recargamos la escena, no vamos a dar tiempo a que se vea el efecto de que el jugador muere, ni que se escuche el sonido de que el jugador muere y todo eso. Por eso dejamos un tiempo antes de recargar la misma escena. Esto es la lista de orbs que tendrá los orbes que el jugador tendrá que coger para poder abrir la puerta. Cuando esta lista está vacía o se vacía, la puerta deberá de abrirse. Aquí hacemos una referencia a la puerta, ya que la necesitamos para cuando la lista se vacíe, decirle que se abra, y luego un synth fader, que ya veremos qué es lo que hace. Es una especie de para hacer una transición de una escena a otra. Por ahora lo vamos a ignorar. Y luego aquí guardamos una serie de variables de estado del juego. El número de muertes que lleva ya acumuladas el jugador, el tiempo que lleva jugando y se ha perdido. Y ya en el update hacemos que solo se ejecute el update cuando todavía no se haya perdido, ya que si el game over se ha perdido, ya termina la ejecución del update. Si no ha perdido, pues acumulamos con el más igual el tiempo de este último fotograma en una variable que tendrá el tiempo que llevamos jugando. Y le decimos al UI Manager que actualice el valor del tiempo, los segundos que llevamos jugando ese nivel. Luego tiene el método isGameOver, que lo único que nos dirá el Game Manager es el estado, devolverá el estado de Game Over. Y aquí vemos el patrón que vimos anteriormente. En todos los métodos estáticos de isGameOver, bueno, de Game Manager, vamos a mirar si no se le ha asignado todavía un valor a current, es porque no hay ningún Game Manager en la escena. Y como no hay ninguno, pues devolvemos falso, o cuando no hay que devolver nada, porque es void, hacemos un return normal. Y si sí tenemos un valor de Game Manager asignado, porque hay uno en la escena y el mismo se registró en su awake, pues si lo hay, pues entonces devolvemos el isGameOver de ese componente, de ese Game Manager. ¿Veis? El método isGameOver nos va a devolver el isGameOver del componente Game Manager. Igual que hacíamos para la puerta, cuando la puerta se pone en la escena que ella misma se registra, le dice al Game Manager, oye, regístrame como puerta. Ya lo vimos aquí. Cuando se inicia la puerta,
esta le dice al Game Manager, registra la puerta a mí, es decir, regístrame a mí como la puerta del nivel. Pues igual pasa con el fader de la escena. Y como es un método estático, pues siempre se hace esta comprobación al principio. Y ya, pues si el Game Manager está en la escena, este valor se ejecutará a esta línea. En donde pues se asigna el fader que le hayamos pasado por parámetro a la variable sin fader. Lo de registrar puerta ya lo vimos. Lo de registrar orbe también lo vimos, que cada orbe le decía al Game Manager en su start, oye, regístrame, de forma que el Game Manager, bueno, además de la comprobación esta que hemos visto que funciona, que se hace en todos los métodos estáticos, el Game Manager dirá, vale, si no te tengo ya, te añado. Y le digo al UI Manager que muestre el total de orbes que tengo en la lista, que va a ser el total de orbes que el usuario tiene que coger para que la puerta se abra. Y luego este método, que creo que también lo hemos visto, que cuando el jugador coge un orbe, creo que está aquí, cuando en el orbe se detecta que el jugador entra dentro del trigger del mismo, se instancia la explosión y se le dice al Game Manager que el jugador ha cogido este orbe con el que ha chocado. Entonces, si lo ha cogido, pues aparte de hacer la comprobación que hemos visto en todos los métodos estáticos, miramos si el orbe que ha cogido no está en la lista de orbes que tiene que coger, pues no hacemos nada. Evidentemente, si el objeto, si la ejecución sigue por aquí, significa que el orbe que hemos cogido está en la lista de orbes que hay en el nivel que el usuario tiene que coger. Entonces, a la lista le decimos que elimine ese orbe de la misma. Y al eliminarlo de la lista, miramos si el total de elementos de la lista vale 0, es porque ya hemos cogido el último. Y si hemos cogido el último, pues a la puerta le decimos que se abra. Y ya cada vez que cogemos un orbe, pues le decimos al UI Manager que actualice el número de orbes que queda en la escena, con el count de la lista de orbes. Luego también tenemos el método playerDive, que ocurre cuando el usuario tocaba los pinchos. Es decir, cuando el jugador entra en un collider marcado como isTrigger que pertenece a la capa Traps. Y como siempre, estamos haciendo con los métodos estáticos, si no hay un Game Manager que se haya registrado es porque no hay ninguno en la escena, entonces no hacemos nada. Pero si lo hay, porque lo hemos añadido, ¿veis? Ahora mismo ya sí lo hemos añadido. Cuando se ejecuta el método que el jugador ha muerto, se incrementa el número de muertes, se actualiza en la interfaz gráfica de usuario el número de muertes que lleva el usuario acumuladas. Si tenemos un sin fader en la escena actualmente, no lo tenemos, entonces esto no se ejecutará. Pero cuando lo añadamos, se ejecutará el método fadeSynOut del fader que añadiremos más adelante en otro vídeo. Y una vez el jugador ha muerto, lo que hacemos es programar que se llame a este método después de este tiempo en segundos. Death Sequence Duration es esta variable, que es la que podemos poner desde el inspector. Esto quiere decir que cuando el usuario o el jugador pierde o muere, incrementamos el número de muertes que lleva acumuladas y actualizamos la interfaz gráfica de usuario, el campo de texto que muestra el número de muertes que lleva. Si tenemos un sin fader,
le decimos que haga un fade out de la escena y programamos para que la escena se reinicie después de el tiempo que tengamos aquí en segundos, que ahora es de 1,5 segundos. Y vamos a ver el restart scene, que lo tenemos aquí, que es el último método, que lo que hace cuando reiniciamos la escena es limpiar la lista de orbes. Esto, el clear, lo que hará será eliminar todos los elementos de la lista de orbes, de forma que cuando se inicie la escena nueva, cada orbe le diga al Game Manager, oye, que soy un orbe nuevo, y el Game Manager pues lo guardará en esta lista. Limpiamos esta lista, le decimos al Audio Manager que reproduzca el sonido de que la escena se reinicia y recargamos la escena actual usando SceneManager.loadScene y ya pues le pasamos el índice de la escena que tenemos actualmente activa. Es decir, vamos a cargar la misma escena que estamos jugando ahora. Y ya nos queda el último método, que fijaos también es estático, y como es estático comprobamos si el Game Manager todavía no se ha creado. Si no se ha creado no hacemos nada, pero si se ha creado, es decir que current tiene un valor asignado al componente Game Manager, lo que hacemos es, cuando el jugador gana, marcamos Game Over a verdadero y mostramos el texto de Game Over y el sonido de que el usuario ha ganado. Le decimos al Audio Manager que reproduzca el sonido de que el usuario ha ganado. De forma que, resumiendo, cuando el usuario muere, se reinicia la escena y se incrementa la cuenta de muertes que lleva. Y cuando el usuario gana, simplemente ya se activa el Is Game Over y se muestra al usuario que ya ha terminado. Se supone que ha ganado. Aquí, si tenemos una escena detrás de otra, supongo que ya sabéis cómo cambiar este código para hacer que pase a la siguiente escena. Después de mostrar que ya ha terminado o que ha completado bien esa escena actual. En este caso, en cuanto se gana, ya el juego se queda ahí, con el texto de que el usuario ya ha ganado. Y bueno, es bastante largo este script, pero básicamente es muy sencillo. Todo esto que veis aquí, del if current igual a null, está hecho para que todos los demás scripts que estaban usando el Game Manager no fallaran, porque todavía no teníamos este objeto creado en la escena. Y bueno, pues, ¿qué más? Pues ya creo que falta probarlo. Voy a iniciar la ejecución. Voy a poner aquí que se vea bien la puerta. Y creo que voy a hacer un poco de trampa. Voy a mover al jugador aquí abajo para que coja este. Aquí para que coja este. Y ahora me voy a centrar en la puerta. Y si nos fijamos dónde está aquí el Game Manager, podemos activar el modo debug. Y es curioso que no se nos muestre las variables estas variables privadas. Pero bueno, yo simplemente quería que se viera el contenido de esta lista. Pero bueno, da igual, lo vamos a dejar así a normal. Cuando el jugador coja este último orbe, la lista se quedará vacía y la puerta debería de abrirse. Y aquí vemos la animación de la puerta
abriéndose. Fijaos que no estamos escuchando ningún sonido porque, ¿dónde está? Cuando la puerta se abre. Cuando la puerta se abre se llama Audio Manager Play Door Open Audio. Y esto tiene el mismo patrón que hemos visto con Game Manager, una variable estática que representa a el mismo componente. Vamos a verlo. ¿Veis? Lo tenemos igual. Ahora, como todavía no tenemos ningún Audio Manager en la escena, este no registra su referencia en esta variable. Y cuando llamamos a este método estático, pues se queda aquí la ejecución. Esto no llega a ejecutarse. Y bueno, ahora vamos a ver que el jugador gane, que ya vimos que ahora sí lo hace. De hecho, fijaos, ahora estoy pulsando las teclas y no funcionan. Ya no puedo controlar al personaje. Esto es así porque, si recordáis, en Player Movement, en su update, ¿dónde era? No, Player Movement no, era Player Input. En su update comprobamos si ya ha terminado el juego, que ya vimos que termina cuando el jugador gana, terminamos. Entonces esto no se procesa. Y por eso cuando el jugador termina el nivel ya no lo podemos tocar. Es decir, no lo podemos controlar. Ahora nos faltaría comprobar que cuando el jugador muere, la escena se reinicia pasado 1,5 segundos. Así que, y aquí ya tenemos la escena y voy a morir. Y ahora se reinicia. Muero, se reinicia. Y creo que con esto ya vamos a dejar este vídeo por terminado. Voy a guardar la escena y el proyecto. Y bueno, pues si no habéis entendido muy bien esto del singleton, os recomiendo investigar y buscar información, ya que es una cosa muy sencilla. Y nada, pues ya. En el siguiente vídeo añadiremos algunos elementos de la interfaz de usuario, como el número de orbes que el jugador ha cogido, las veces que ha muerto o el tiempo de juego que lleva en la misma escena.